Dios bendiga a los que están en las redes sociales también, amén. Dios bendiga a todos los que estamos aquí. Aleluya. Ok, Dios es bueno, amén. Gloria a Dios. El tema de esta mañana, mientras se acomodan los que están en el santuario, van a venir al santuario, los que están yendo para las clases, fuimos llamados a ser como Jesús. Ese es el tema de esta mañana. Fuimos llamados a ser como Jesús. Vamos a leer el texto de Romanos 11, 29 en adelante. Allá el libro de Romanos. Gloria a Dios. Romanos 11, 29 al 31. Cuando lo tenga, dígame con un amén. 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 Así es la palabra, lee así en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuántos están contentos? Amén. Gloria a Dios. Ok, dice así. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, ¿cierto o no? Amén. Ahora dice, pues, como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, ¿verdad? Ahora dice 31. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Amén. Habla del pueblo de Israel, habla de aquí de los gentiles, amén, o de las demás naciones, o todos los que fueron, todas las que son fuera del pacto que Dios hizo con Israel. Pero acá en el Nuevo Testamento, bendito sea Dios que por su gracia y por su misericordia, hermano, las cosas son muy diferentes. Amén. Fuimos llamados, hermanos, para ser como Jesús, hermano. Y algo que menciona la Escritura, hermanos, es que si somos llamados, hermanos, para ser como Jesús, Jesús en su ministerio, hermano, usó todos los dones y todos los talentos que Él traía. Amén. Los usó, hermanos, para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, en esta mañana, hermanos, necesitamos, hermanos, mirar cómo Dios, hermano, quiere que nosotros seamos. Cómo quiere Dios que nosotros nos movamos. Cómo quiere Dios, hermano, que nosotros, hermano, caminemos. Desde antes, hermanos, de la fundación del mundo, usted fue creado para servir a Jesús. Usted fue creado para servir a Dios. Todos fuimos creados, hermano, con ese propósito, ¿sí? Para servir a Dios, hermano, para ser semejantes al Hijo de Dios, a Jesucristo, hermanos. Aún dentro, hermanos, ¿sí? Dentro, hermanos, de su país, fuera de su país. Amén. Amén. Dentro de su familia y fuera de su familia. Entonces fuimos creados, hermanos, fuimos creados para ser llamados a ser como Jesús, aún dentro, hermanos, o fuera. Ahora, hermanos, Dios nos llama y nos da dones para que los usemos dentro del reino de los cielos. Dentro, hermanos, del ministerio. Dentro, hermanos, de tu casa. Fuera de tu casa. Dentro del ministerio y fuera del ministerio. Amén. Dentro de tu ciudad y fuera de tu ciudad. A todas partes donde tú vayas,
o donde la persona vaya con el don que Dios le ha dado, hermano, es un don que Dios, hermano, le puso, hermanos, en la palabra aquí en Romanos capítulo 11, versículo 29, hermano, que el don y el llamado son irrevocables. Dios a la persona le dio un llamado y Dios le dio, hermanos, el don, hermanos, y es irrevocable. O sea, no se puede regresar, no le podemos decir a Dios, Dios, el don que me diste, Dios, el llamado que me diste, aquí está, no lo quiero, no me sirve para nada. No, no le podemos decir eso porque el Señor mismo, hermanos, aleluya, nos va a pedir cuentas por el don y el llamado que nos dio. Es irrevocable, hermanos, ¿no? Aquí, hermanos, usted le pueden dar un regalo aquí en la tierra terrenalmente y si usted quiere lo agarra y si no quiere usted lo regresa y aquí no hay problema. Pero cuando se trata, hermanos, en el reino de los cielos no hay reversa. Es irreversible, hermanos, el don y el llamado. Ese solamente Dios te lo puede quitar. ¿Entiendes? Solamente Dios te puede quitar el don, solamente Dios te puede quitar el llamado. Pero a que tú le digas, o a que yo le diga, o la persona le diga, no me sirve el don, no me sirve el talento, no me sirve el llamado que me diste, dice el Señor, lo siento mucho. Es irrevocable. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque para eso fuimos llamados. Desde antes de la fundación del mundo. Miren, pues un ejemplo de las Escrituras. Fuimos llamados para servir al Señor. Amén. Jeremías capítulo 1. Están clamando al Señor para allá. Gloria a Dios. ¿Verdad? El clamor. Bendito sea el Señor. Amén. Ahí va. Lo tiene. Jeremías capítulo 1. Fíjense lo que dice el versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase, ¿en dónde? Te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta ¿a quién? A las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy ¿qué? Niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño porque todo lo que te enviar irás tú y dirás todo lo que te mandé. O sea, ¿qué le está diciendo el Señor? Es irrevocable. ¿Me entienden? ¿Qué le decía Jeremías? No me mandes porque yo soy un niño. No sé hablar. Oiga, ya con 20 o 40 años de edad, Jeremías, ¿sabe cuántos tenía en ese tiempo? ¿Sí me entiende? No sé hablar. Soy como un niño. ¿Y sabía usted que Dios usa a veces la inocencia de los niños? ¿Eh? Recuerdo, mis amados hermanos, que en una ocasión, hermano, estábamos platicando anoche. Fuimos a Cárdenas, San Luis Potosí, hermanos. Y cuando estábamos allá, hermanos, fuimos a internar a una persona, hermanos, a un centro de rehabilitación. Y sale un niño, chiquito, una niña, hermanos, ¿verdad? Y se para, hermanos, enfrente. Salió, sí, era la hija del doctor. Salió, hermanos, de adentro y se para enfrente. Y luego se nos queda mirando, hermanos. Era una niña pequeña, yo creo que apenas se alcanzaba a hablar ya un poco. Y comenzó a decir, y le dice a mi esposa, ¿tú te vas a ir al cielo? Y luego me dice a mí, ¿tú te vas a ir al cielo? Y luego le dice a mi suegro, ¿tú te vas a ir al cielo? Y había otra persona y dijo, tú te vas a ir al cielo. Y a la otra persona, hermanos, le dijo, pero tú te vas a ir al infierno. Oiga, hermano, es un niño, una niña. ¿Cómo es que ella decía estas palabras? ¿Me entiende? Y es que Dios levanta, hermanos. El don y el llamado de Dios es irrevocable. Y nosotros, hermanos, en ese don y en ese llamado, hermanos, fuimos llamados a ser como Jesús. A hacer las cosas que Jesús hacía. A vivir como Jesús vivía. A andar en la tierra como Jesús anduvo. Y la niña, hermanos, soltó aquello, hermanos, y me recuerdo que la otra persona, pues uno contento, ¿verdad? Porque un niño que se acerque y te diga eso, pero la otra persona, hermanos, ¿sí entiende?
se enojó, se molestó. Y es que no andaba bien, no era para menos. ¿Me entienden? Entonces la niña estaba usando, hermanos, allí el don o el talento, hermanos, de profetizar. O el don de ciencia. Pero estaba soltando aquella palabra, ¿sí? Como si ella conociera ya todas las cosas que van a suceder, que van a pasar. Porque para decirle a una persona, hermanos, ya desde allá hasta acá, hermanos, ya pasaron varios años, ¿me entienden? Ya pasaron varios años. Y ahorita, hermanos, yo todavía no acabo la carrera, ¿me entienden? Todavía me faltan algunos años. Y la Escritura dice, el que piensa que está firme, mire que no caiga. ¿Sí me entiende? Entonces yo tengo que cuidar aquella palabra que se me dio. ¿Me entienden? Me puedo llegar a perder. Entonces yo tengo que cuidar aquella palabra. Tú vas a entrar al cielo. Entonces yo digo, ok, si me dieron esa palabra, la tengo que abrazar, la tengo que cuidar, porque Dios, hermano, nos la dio, hermanos, y si Dios nos la dio, hermanos, es para su servicio. Ya fuimos predestinados, hermanos, desde antes de la fundación del mundo, hermanos. Entonces, hermanos, aquí el Señor le está diciendo a Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. 3 cosas para servir al Señor. Primero le confirma y le dice, yo ya te conocía desde antes que fueses formado en el vientre de tu mamá. Tú a mí no me conocías, pero yo a ti sí te conozco, te conocía. Otra de las palabras que le da, le dice, te santifiqué, o sea, te aparté. Fuiste apartado. ¿Y cuántos de nosotros no hemos sido apartados? Yo ni sabía, hermano. Yo venía con la intención, hermanos, con la novedad, hermanos, de que yo quería, hermanos, con esta noticia de que yo quería ganar dólares, hermano. Yo venía con ese anhelo, o con ese deseo, hermano, de que decían allá en México, no, hombre, allá en Estados Unidos los dólares se juntan barriendo, hermanos. Yo me imaginaba una escoba, hermanos, y llegar a un lugar, hermanos, y comenzar a barrer los dólares, hermanos, y echarlos, hermanos, y mandarlos para México. Esa era la mentalidad mía, ¿me entienden? Yo decía, no voy a ser pobre. No, hombre, acá no se barren los dólares, ¿verdad, William? No se barren, sí se ganan, pero no se barren. Puede ser que alguien mejor tenga un trabajo, un oficio de ahí de barrer o de limpiar, ¿verdad? Y de ahí le pagan, ¿verdad? Pero hermanos, yo venía con esa mentalidad y el Señor, ¿sí me entiende?, tenía sus planes diferentes para conmigo. El Señor tenía planes diferentes para conmigo de que yo le sirviera en las buenas y en las malas, en la abundancia y en la escasez. Así debe de ser, ¿verdad? Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito, dijo Job. Pero aún ahí adoró, aún ahí seguía sirviendo. ¿Me entiendes? Porque para eso fuimos hechos. Entonces Jeremías no podía decir, no, Señor. No, si ya estás escrito, ya estás metido aquí en la lista, dice el Señor. Y Jeremías, hermano, tuvo que servir y fue uno de los profetas, hermanos, mayores. Así que vaya pensando en su ministerio, vaya pensando, hermano, en cómo usar su talento. Ahora, note lo que dice también aquí, vamos a comparar esta palabra de Jeremías con lo que dice el apóstol Pablo, ¿ya? Romanos 8, 29 y 30. Esto lo estamos aplicando, hermanos, este llamado, hermanos, para este 2022, hermano. Ya estamos en el segundo mes, ya se va a terminar, ¿sí me entienden? Y a lo mejor tal vez, hermano, ¿sí?, puede llegar a suceder, hermano, que el enemigo le ponga pensamientos de decirle, no te preocupes, así estás bien. Ya pasaste el 2019, el 2020, el 2021, ya estamos en el 2022, no sirvas, está bien. Y eso, hermanos, el enemigo lo usa, hermanos, en contra, hermanos, ¿sí me entienden?, de usted, de mí, para que nos quedemos asentados, ¿sí?, y no produzcamos nada, ¿me entienden?
nos quedemos como Jeremías, que quería quedarse allí. ¿Sí? ¿Me entiende? ¿Me explico? Ahora dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahí está lo que dice Jeremías, es lo que dijo el Señor a Jeremías, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, nosotros fuimos, hermanos, escogidos por Dios para servirle. Fuimos escogidos, fuimos llamados para darle la honra y la gloria al Señor, porque el Señor es bendito por los siglos de los siglos, y a Él se le debe de dar, hermanos, el servicio. A Él se le debe de dar, hermanos, nuestros dones, nuestros talentos que Él ha puesto en nuestra vida. ¿Sí? Hay que darlo todo por el todo. No nos queda de otra. Porque al final, hermano, cuando se nos acaben, hermano, las ventanas o los ojos se nos cierran, se nos van a cerrar un día. Algún día vamos a partir de este mundo. Y entonces, hermano, de aquí, hermano, tenemos que llevar un legado. El hermano fulano, sultano, mangano sirvieron al Señor con todo su corazón, en las buenas y en las malas. Pero el hermano fulano y sultano no hizo nada para el Señor. ¿Me entienden? Ahí queda legado, ¿sí me entiende? Pero allá arriba hay un problema, porque cuando seamos llamados va a haber un tribunal, va a haber un juicio. En el tribunal de Cristo, ¿sí? Los que fueron llamados a ser como Él y se esforzaron en ser como Él, recibirán, ¿sí?, su recompensa. Pero también los que fueron llamados, hermano, y no sirvieron en su llamado, los que se les dieron dones y no los usaron, hermano, al contrario, hermano, sí, hicieron un hoyo en la tierra y lo escarbaron, hermano, y allí se asentaron, hermano, sí, van a recibir también recompensa. Unos para bien y otros para mal. Y entonces ellos serán enjuiciados. Ay, Dios mío. Entonces dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. Diga, soy predestinado. Dice, para que fuesen hechos, note la palabra que dice, y para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo. O sea, fuimos hechos conforme a la imagen de Jesús. ¿Sí? Y allí, hermanos, es donde muchos se atrancan, muchos se atoran porque no quieren ser como Jesús. Porque Jesús, hermanos, sufrió. Porque Jesús fue crucificado. Jesús fue blasfemado. Jesús fue, hermanos, golpeado. Jesús, hermanos, sufrió bastante. Tuvo que cargar la cruz. Jesús, hermano, tuvo que llegar, hermano, hasta el monte Las Gólgotas, ¿sí?, con la ayuda de alguien más cargando la cruz, hermano, para que Él fuese crucificado allí. Sus manos fueron agujeradas, traspasadas por los clavos, su costado. También, hermano, fue perforado, hermano, por la lanza. Corona de espinas en su cabeza. Ensangrentado, hermano. Le arrancaron, hermano, le jalaron la barba, se le arrancaron la barba, dice, le estuparon la barba. Sus pies fueron atravesados, hermano, debilitados. Sus hombros, hermano, sí, al estar colgado ahí en la cruz, hermano, en el madero, hermano, sus pulmones, hermano, sus manos cansadas, sus pulmones, hermano, se tuvieron que abrir, hermano, desgarrar por dentro para que soltaran o tiraran toda el agua. Porque dice que cuando le atravesaron con la lanza, hermano, dice que sangre y agua salieron de allí, hermano. ¿Sí? Imagínense hasta dónde llegaría la lanza, hermano. Me pregunto si la lanza llegó al corazón solamente o también llegó a los pulmones. Entonces, hermano, fuimos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Una, para que Él sea el primogénito entre muchos, y Él sea el primero, hermanos, y luego nosotros, hermanos, entre los demás. Entonces, por lo tanto, hermano, la iglesia, los hijos de Dios, hermano, están, hermanos, si lo podemos decir así, obligados a cumplir con el llamado, con los dones. Sí, por eso yo a veces les digo, hermanos,
tienen una casa o algo, hermanos, vayan y visítenla, oren por las personas, ¿sí? Porque en ese don, hermano, que usted está usando, hermanos, hay honra. ¿Sí me entiende? Hay poder. Ese don, hermano, va a producir poder, hermanos. Ese don va a producir, hermanos, algo extraordinario allá, hermanos, donde usted ande, donde andemos, hermanos, y la gloria de Dios, hermano, va a comenzar a manifestarse. Porque no podemos, hermanos, vivir, hermanos, asentados, hermanos, ¿sí me entiende? Toda la vida. Escúcheme bien lo que le voy a decir. No podemos estar, hermanos, sentados en una silla toda la vida, ¿sí? Y dejar como si nada hubiese pasado. Porque cuando llegues a la presencia de Dios, te va a decir: ¿qué hiciste por mí? ¿Qué hiciste por el reino? ¿Qué hiciste por las personas aquellas que yo también escogí? ¿Usted sabía que muchas almas se pierden, muchas almas se mueren, se van al infierno, hermano? En una ocasión, escuche bien esto, fíjese nada más, en una ocasión Jesús iba caminando y dice, y Jesús miró, hermano, levantó los ojos y miró a las multitudes desamparadas, porque no tenían pastor, y dice que tuvo compasión de ellas. ¿Se puede imaginar cuántas multitudes de personas hay en el mundo? Hay muchas multitudes de personas en el mundo, hermano, que están esperando por un pastor. Que este pastor, hermano, o esta pastora, o este profeta, o este evangelista, hermanos, está sentado en una silla dentro de una iglesia, o de algunas iglesias. Ahí está sentado. ¿Entiendes? Y esas personas están esperando ya por la palabra que el pastor futuro o la persona está allí, hermano, la tiene en su pecho, la tiene en su boca, hermano. Si tiene ahí el talento, hermanos, ahí lo tiene guardado, lo está reteniendo, pero, hermanos, ¿sí? No está poniéndolo a producir en el reino de los cielos. El Señor dice en 1 de Pedro 15:16, 1 de Pedro capítulo 1, 15 y 16, ¿verdad? Sé santo porque yo soy ¿qué? Santo. ¿Sí me entiende? Lo primero que miramos allí, hermanos, que si Dios nos llamó a ser como Jesús, ¿sí? Jesús es ¿qué? Santo. Y nosotros debemos de ser ¿qué? Santos. Ahí está. ¿Entiendes? Lo primero que debemos de hacer nosotros es ser ¿qué? Santos. Usted no lo va a hacer de los santos, hermanos, de papel, no lo va a hacer de madera, no lo va a hacer de yeso, no lo va a hacer de bronce. No. Usted va a ser el santo, usted va a ser el apartado para el servicio de Dios, para servir al Señor, hermanos. Jesús vino a servir a Dios, hermano. Sí, dice la Escritura, hermanos, en San Juan 3:16, hermano, que el Padre, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el Padre? ¿Se acuerdan de San Juan 3:16? Ya se les olvidó. Porque de tal manera amó Dios ¿qué? Al mundo, ¿qué hizo? Ok, el Padre dio ¿a quién? A su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? La vida eterna. ¿Sí me entienden? Entonces, todo aquel que cree en Jesús tiene la vida eterna porque el Padre nos lo dio así, de esa manera, ¿sí? Pero ahora yo pregunto, ¿cómo las personas, hermanos, que están allá afuera van a creer, ¿sí?, en Jesús? Si nosotros, hermanos, le conocemos a Jesús y nosotros sabemos que Jesús es la vida eterna y sabemos nosotros que todo aquel que recibe a Jesús tiene la vida eterna, ¿cómo? ¿Cómo? La pregunta es, ¿cómo ellos van a ser salvos? Si nosotros, hermanos, estamos pasando por alto, hermanos, el ser santos o apartados para el servicio de Dios, hermano, santificados como Jeremías, desde antes de la fundación del mundo, desde antes que naciese Jeremías, de que fuese formado en el vientre de su madre, hermano, ya Jeremías había sido dado por profeta a las naciones. Y este no quería ir a profetizar. Este no quería ir a dar la palabra de Dios. ¿Se imagina eso, hermanos? ¿Cómo? La pregunta es ¿cómo, hermanos?
se van a salvar. Miren lo que dice esta palabra. Bendito Dios. Dice ahí en Romanos capítulo 10. Tenemos que parecernos a Jesús. Jesús trajo el Evangelio. Jesús trajo la palabra. ¿Cierto o no? Glorioso Jesús. Romanos capítulo 10. Versículo 13. Sí. Porque todo aquel que invocar el nombre de quién? Del Señor será salvo. Pero ahora fíjese bien, dice, hace la pregunta, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han ¿qué? Creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? O sea, ¿dónde están los pastores? ¿Dónde están los predicadores? ¿Dónde están los llamados para ser como Jesús? Jesús, desde que llegó a la tierra, hermanos, a los 3 años, hermanos, después de haber cumplido 30 años, comenzó su ministerio, hermanos. ¿Me entiende? Llegó el tiempo de que comenzó su ministerio, se le dio su llamado, hermanos, y él comenzó, ¿sí me entiende? A predicar el Evangelio, a predicar las buenas nuevas del reino de los cielos. Comenzó a hacer milagros, ¿sí? Y lo primero que vemos, hermano, que a Jesús, hermano, sí, María le pide, hermano, que haga un ¿qué? Un milagro, ¿sí? En unas bodas, o sea, María le pide que haga milagros en un matrimonio, si lo podemos decir así. ¿Me entiende? Porque ni aún María, hermanos, ¿sí? Si María fuera poderosa, ¿sí? Ella tuviera, hermanos, ¿sí? El don de hacer milagros, pero no lo tiene. ¿Me entiende? Pero ella sí sabía que Jesús lo tenía. ¿Me entiende? Y se lo pidió, dice, usa tu don. ¿Verdad? Para que no le vaya a andar pidiendo. ¿Entiende? Entonces Jesús, hermanos, sí, es el que tiene el don y nosotros debemos de parecernos a Él. La iglesia debe de parecerse a Jesús. Todos aquellos que tienen el don de hacer milagros, úsenlo. Y entonces, hermano, Jesús, hermano, comienza, hermano, su ministerio. Comienza también, hermano, después de que fue al río Jordán y se bautizó por Juan, hermanos, ¿verdad? Y fue llevado al desierto, hermanos. Al primero que le predica, hermanos, es casi a Satanás, hermanos. ¿Sí o no? Le predicó al reino de las tinieblas ahí. Al líder de las tinieblas. Satanás usaba su palabra, ¿sí? Pero Jesús usaba la palabra del reino también. Y con la palabra, hermano, lo echó fuera. Con la palabra venció Jesús a Satanás ahí. Y le dejó y se fue. Entonces, hermano, lo primero que nosotros debemos de hacer, hermanos, es parecernos a Jesús, hermanos, en predicar, en servir en el Evangelio. Porque aquí nos está diciendo la Escritura, hermano. ¿Y cómo se salvarán? Sin haber quien les predique. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ahora note lo que sigue diciendo. ¿Quiere leer lo que sigue diciendo? Versículo 16. Nosotros nos debemos de parecer a Jesús, ¿me entiende? No a nadie más, no a estos. Y note lo que dice. Mas no que 10:16. Mas no todos que. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a quién? A nuestro anuncio. Ay, ay, ay. Por eso en muchas iglesias, hermanos, ponemos un anuncio, como el que tenemos nosotros, el logotipo de la iglesia. Iglesia Jesús, el Rey de Gloria. Pero no muchos creen a nuestro anuncio. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque no ven activos a los miembros de la iglesia. No sé si me explico. Sí. Hay muchas iglesias, hermano, que tienen un logotipo muy bonito, ¿sí? Muy hermoso, hermano, con unas palabras poderosas, hermano. Pero de todos modos, hermano, muchos no creen. ¿Sí me entienden? ¿Por qué, hermano? Por lo de adentro. Ese es el problema.
¿Sí entienden? Que si tú te vas a levantar, levántate para predicar, levántate para profetizar, usa el don, usa el llamado que Dios te dio. Que te lo quieren apagar, I'm sorry, a un lado. Es menester primeramente obedecer a quién, a Dios antes que a los hombres. Los fariseos quisieron callar a Jesús. Muchas personas, los saduceos, quisieron callar a Jesús. Y no solamente eso, después de Jesús quisieron callar a Pedro, ¿cómo se llama? A Esteban. A Esteban, hermano, no pudieron callarlo. ¿Me entienden? Y la única manera que utilizaron para poderlo callar, ¿sí entienden? Lo sacaron para fuera del pueblo, hermano, y lo mataron a riscos o a piedras, a pedradas. ¿Me entienden? Entonces, que nadie nos calle en el llamado, en el talento, hermano. Fuimos llamados para ser como ¿quién? Como Jesús. Ahora le hago la pregunta. ¿Usted cree que Jesús sufrió? Entonces, si fuimos llamados para ser como Jesús, hermano, ¿vamos a qué? Vamos a sufrir. A lo mejor vamos a morir por causa de Jesús. Fuimos llamados, hermano, para asemejarnos, hermano, al Hijo de Dios llevando la cruz. ¿Verdad? Por eso Jesús dice, si alguno quiere ser mi discípulo, dice, cargue con su ¿qué? Cruz. Y sígame a cada día. A cada día. No dice de vez en cuando. Sígueme de vez en cuando. Vete un día para allá, vete otro día para acá. ¿Me entiendes? No. Todos los días. Nosotros, hermanos, si servimos a Jesús, hermanos, o nos asemejamos a Él, hermanos, también, hermanos, vamos a ser justificados, hermanos, para ser glorificados. ¿Entiende eso? Note lo que dice Juan 13. Vamos a Juan 15:13. Juan 15:13. Dice, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús sufrió, fue glorificado, pero también mire lo que hizo Jesús. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga, ¿qué, hermanos? Su vida, ¿por qué? Por sus amigos. Entonces, hermano, fuimos llamados como Jesús. Jesús puso su vida por todos nosotros, por todo el mundo, hermano. Y ahora dice, nosotros debemos de poner la vida por qué? Nuestros amigos, por ellos. Y allí nos parecemos a Jesús cuando ponemos nosotros nuestra vida, hermano. Somos glorificados. Ya no somos, hermanos, ya cuando pasa esto, hermanos, ya no somos igual como las demás personas. Somos diferentes. Sí, somos diferentes. Amén. Somos, hermanos, aquellas personas, hermanos, que Dios llama a las naciones para dar las palabras, hermano, que el Señor ha puesto en nuestra boca, en nuestro corazón. Cuando la persona está herida, está lastimada, hermanos, y muchas de las veces usted dice, ay, o decimos, yo sentí que tenía que hablarle a la persona y no lo hice. Ahí estaban las palabras que el Señor depositó. El don y el llamado ahí, el talento, hermano, querían, hermano, ¿se me entiende? Trabajar en ese momento para dar la palabra que aquella persona necesita. Aquella palabra, decir una palabra de aliento, porque tal vez su familia, perdieron un familiar, un ser querido, tal vez están en problemas, no tienen finanzas, están pasando algo difícil en su vida, algo muy doloroso, algo que a lo mejor ellos mismos no lo entienden, hermano. Y las únicas personas que tenemos la palabra, hermano, somos nosotros los creyentes. Somos nosotros los que nos parecemos a Jesús. Cuando Jesús llegaba a algún lugar, hermano, y miraba la necesidad, él hermano, actuaba inmediatamente, accionaba, hermanos.
¿verdad? Cuando entró al templo y miró a aquella mujer encorvada, hermanos, sí que hizo. Mujer, sé sana de tu azote. El Satanás le había dado un azote a la mujer que la había dejado encorvada por 18 años, hermanos. Y Jesús mira, hermanos, toda la necesidad allí, hermanos. ¿Y sabe qué hace? La sana. Nosotros miramos a una persona, a un paralítico, hermano, donde llegaba Jesús y miraba a los paralíticos y le decía, hey, ¿quieres ser sano? Y dice el paralítico de Betesda, no tengo quien me meta en el agua. Y cuando yo llego, dice, ya es demasiado tarde. Alguien más ya se metió. El ángel ya acabó de remover las aguas, se fue y ya no hubo un milagro para mí, ¿verdad? Y muchas de las veces nosotros miramos la necesidad que hay un paralítico, hay alguien que necesita la oración, hermanos, y no llegamos a tiempo. Y allí el don y el llamado nos está diciendo, ándale, corre, llega, háblale, ora por él, imponle manos, líbralo, libéralo, haz algo, sánalo. ¿Y sabe qué? Muchas de las veces, hermano, nos quedamos mirando allá desde la esquina. Nos quedamos mirando, el creyente se queda mirando, hermanos. Y allá aquella persona necesitada, afligida, angustiada, hermanos, aterrorizada a lo mejor pasó algo, hermanos, a lo mejor miró las sombras de la noche que pasaron por encima de ella, como diciéndole, esta es tu última noche, y amaneció, llegó la mañana y fue librada, hermanos, para que alguien de nosotros, algún creyente, hermano, llegase el siguiente día a darle la palabra que ella necesita. ¿Y qué sucede? Muchas de las veces no llegamos. No llegamos. Hace muchos años, hermano, inexperto yo, hermanos, ya le pedí yo perdón al Señor, hermanos, muy inexperto, hermanos, estaba yo alabando al Señor, hermano, allí en la iglesia, así como están las hermanas, así por ese lado más o menos, y ahí estoy alabando al Señor, hermano, y glorificando al Señor, hermanos, y de repente oigo la voz nítida del Espíritu Santo, hermano, y que me dice, dile que no ha venido por sus propias fuerzas, sino que yo lo traje. Y entre tanta gente, hermano, yo dije, ¿a quién, Señor? Y que volteo, hermanos. Y cuando volteo, hermanos, miré la persona y me di cuenta que el Señor me puso la mirada ahí clavada. ¿Y sabe qué, hermanos? No fui. Fui rebelde. Fui desobediente. Y ahí estaba aquella persona sentado donde a veces me tocaba estar a mí de diácono. Lo miré. Después, con el tiempo, hermano, esa persona no fue a la iglesia. Fuimos, visitamos a la hermana de él y ya le comenté yo a la hermana lo que había pasado. Y dice, hermano, le hubiera dado esa palabra. Y si usted le diera esa palabra, él se hubiera quedado en serio. Perdón. Después fui, traté de localizarlo, hablé con él y todo, hermano. Y ¿sabe qué, hermano? Quedó ahí como entre sí, entre no, después, hermano, lo echaron para mí. Tal vez estaba dudando en algo él, hermano, y solamente yo tenía que decirle, dice el Señor así, que no viniste acá por tus propias fuerzas, sino que el Señor te trajo. Eso era todo lo que yo tenía que hacer. Esa palabra hubiera cambiado la vida de él. Por eso le digo, ¿cuántas veces el Señor ha hablado algo a nuestra vida y no obedecemos? ¿Sí? Y si no obedecemos, entonces no nos parecemos a Jesús. Porque Jesús fue de obediencia. En cuanto a la carne, hermanos, fue un hombre de obediencia, hermano. En él no hubo pecado, dice la Escritura. No hubo pecado en él. Y muchas de las veces, hermano, miramos la necesidad en las personas, hermano, y ¿sabe qué? Pasamos por alto la necesidad y los dejamos ir, hermano. Los dejamos que se vayan con su necesidad. ¿Cuántas de las veces, hermano, tal vez hay personas que han muerto, se han ido de esta vida y no hemos hecho caso? Por eso a veces, hermano, cuando a mí me dicen, hermano, venga a orar por fulano, por sutana, hermano, yo me recuerdo y digo, no vaya a ser la última vez. ¿Qué tal que si me digo, ahorita no puedo? ¿Me entienden? Y esa persona a lo mejor es el último día. Por eso donde llego, que hago la oración, hermano, lo primero que hacemos es que siempre le hablamos de Jesucristo, de la salvación. ¿Me entienden? Jesús vino ¿a qué? A salvar lo que sería ¿qué? Perdido. Y ahí nos tenemos que asemejar a Jesús.
ser iguales como Jesús, sin tratar de salvar lo que está perdido. Meterlo al reino sacarlo de las tinieblas y meterlo al reino de la luz, hermano. Porque si no lo hacemos así, entonces, hermano, nosotros, hermano, vamos a sufrir las consecuencias un día. Todo tiene repercusión para bien o para mal. Amén. Por eso vamos a 1 Corintios 1:26 en adelante. Esta palabra, hermanos, se debe de quedar en su corazón. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Tenga en cuenta esa palabra, vuestra vocación. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿De dónde nos trajo el Señor, hermano? Si yo me vuelvo a mirar mi vida atrás, hermano, era de lo más vil, de lo más necio. Era la escoria, hermanos, ¿entienden? La basura, hermanos, si se puede decir, hermanos, de la sociedad, del mundo, hermano. Mas sin embargo, hermanos, de allá, hermanos, Dios, hermanos, nos llamó para que nosotros tengamos una vocación, una carrera. Una carrera, hermanos, en Cristo Jesús. Una carrera dentro del reino de los cielos. Una carrera, hermanos, dentro del Evangelio. Pero dice la Escritura, no todos creyeron al Evangelio. No todos creyeron a nuestro anuncio, dijo Isaías. ¿Se da cuenta? Entonces, acá se trata de ¿qué? De creer. De que usted y yo fuimos llamados como Jesús, hermanos, o llamados para servir a Jesús, o ser iguales a Jesús, hermanos, y ¿sabe qué? Con una vocación, hermanos. Jesús la tenía, ¿cierto o no? Amén. De lo más malo, hermano, de lo más bien nos escogió. Ahora, 1 Tesalonicenses 5:24 dice la Escritura, hermanos, que ahí dice una parte de la Escritura, fiel es el que os llamó, el cual también lo hará. Ya fuimos llamados. Y Él también lo va a hacer. Primera de Pedro 2:21. Este 2022 tiene que echarle ganas. Dice así, 2:21. Pues para esto fuisteis ¿qué? Llamados. Primera de Pedro 2:21. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo. Dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus ¿qué? Pisadas. De hecho, quería ponerle siguiendo sus pisadas al tema, ¿verdad? Siguiendo sus pisadas. Entonces nosotros debemos, hermanos, de ser ese ejemplo. Ya el Señor nos dejó ejemplo, debemos de seguir sus pisadas. Por donde Jesús caminó, es lo mismo que debemos de caminar. Es que no hay de otra manera, hermano. Tenemos que seguir, hermano, las pisadas. Ya fuimos llamados. Y no hay, hermano, escapatoria de decir, no, a mí nadie me dio un plano. Nadie me enseñó cómo. Dice que ya nos dejó ¿qué? Primero nos llamó, ahora ya nos dejó ejemplo de seguir sus pisadas.
Entonces tenemos que andar como Jesús anduvo aquí en la tierra. Amén. Ahora, ¿cómo anduvo Jesús acá en la tierra? Vamos a ir terminando, hermanos. Vamos a ser breves acá. Dios dio muchas diversidad de dones, ¿verdad? Pero vamos a Mateo 10:8. Mateo 10:8. ¿Lo tienen? Bueno, miren, vamos a leer desde el 5. A estos 12, miren lo que está haciendo Jesús ya, ¿verdad? A estos 12 envió ¿quién? Y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, porque todavía no era tiempo, ¿verdad? Para nosotros, por decir así, sino ir antes a quienes, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y luego fíjense lo que dice: sanar ¿qué? Enfermos. Limpiar ¿qué? Leprosos. Resucitar ¿qué? Muertos. Echar ¿qué? Fuera demonios. De gracia ¿qué? Recibiste. Da ¿qué? ¿Está entendiendo lo que dice aquí? Esto es lo que Jesús anduvo haciendo. Y esta es la instrucción que le dio a los apóstoles, a los discípulos. Entonces, hermano, nosotros debemos de asemejarnos a Jesús. Debemos de ser también semejantes a los apóstoles. Pablo dijo: ser imitadores de mí como yo lo soy de ¿quién? De Jesucristo. ¿Entienden? ¿Y Pablo echó a los demonios fuera? Sí, por eso cayó en la cárcel de Filipos. ¿Entienden? Por echar fuera un demonio, un espíritu de adivinación que estaba en una joven. ¿Me entienden? Entonces hay que seguir las pisadas. A Pablo lo decapitaron, le cortaron la cabeza. ¿Por qué? Por seguir a Jesucristo. A Pablo lo encarcelaban ¿por causa de quién? Por causa de Jesucristo. ¿Jesús pasó por la cárcel? Sí. La noche que lo agarraron, lo llevaron a la cárcel y ya lo tuvieron encarcelado toda la noche Jesús. Aún Pedro se acercaba para ver dónde estaba Jesús siguiéndole, y le negó Pedro. ¿Me entienden? Pero a las últimas, Pedro, hermano, siguió las pisadas del maestro, hermano. ¿Y sabe qué? Vino a ser lo que es el apóstol Pedro. O sea, todos ellos comprendieron, todos ellos se agarraron, hermano, de las pisadas, de la línea, hermano, de seguir las pisadas de Jesús. ¿Para qué, hermanos? Para cumplir con el plan y el propósito a que Dios los había llamado. Ahora, hermanos, ¿sí? Están gozando, ¿sí? A ver, están dormidos en la presencia de Dios, hermanos. ¿Sí me entienden? Esperando el día de la transformación, de la glorificación, hermano, de este cuerpo, hermano, que será, hermanos, al toque de la final trompeta, será levantado en un cuerpo que glorificado. Será transformado en un cuerpo glorificado. El polvo, los huesos, hermanos, que estén ahí, hermanos, van a ser glorificados. Porque al cielo no entra ni carne ni sangre. Entra puro espíritu, puro santo. No entra cosa inmunda allá. Dijo uno, allá no entran los flojos. ¿Entienden? Por eso, hermanos, tenemos que analizar cómo estamos caminando en esta vida, cómo está nuestro llamado delante de Dios, qué estamos haciendo con el don y con los llamados, o el llamado y el don que Dios nos dio. ¿Se parece al de Jesús? ¿Se parece al de Jesús? ¿O no? Pablo, hermano, lo dijo ahorita, se los acabo de decir, de ser imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo. Entonces, ¿qué hacía Pablo? Imitaba a Jesús. Las cosas que hacía Jesús, el apóstol Pablo trataba también de hacerlas como Jesús las había hecho. Que esto es lo que mucha gente no entiende. ¿Sí? La gente, hermanos,
tiene un concepto muy equivocado y se va a llevar una gran sorpresa cuando le llame Dios a su presencia. Quieren nada más gozar, hermanos, del Evangelio. ¿Sí me entienden? En la vida cristiana quieren puro gozo, quieren pura alegría. ¿Sí? Pero cuando viene la lucha, cuando viene la prueba, no la quieren. ¿Me entienden? Ellos no quieren saber, hay mucha gente que no quiere saber de luchas, no quiere saber de pruebas. Cuando la Biblia dice, hermanos, cuando la Biblia dice que es necesario entrar en el reino de los cielos, ¿a través de qué? De muchas tribulaciones. O sea, en la tribulación, hermanos, va a haber dolor. Jesús a muchos le dijo, ok, anda y vende todo lo que tienes y dalo a quién? A los pobres. ¿Me entienden? Y la gente hoy ya no quiere proveer para los pobres. No, aquí no le voy a dar a los pobres porque son unos ¿cómo se dice? Unos de esos que malvividos que gastan todo lo que les das. Tú dalo y de ahí para adelante no te importa. ¿Me entiendes? Holgazanes dicen las personas. Entonces, hermano, Jesús, hermano, el Padre, hermano, está mirando todo eso. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos asemejando? Hermanos, sin sufrimiento no hay gloria. ¿Sí o no? Usted va al libro de Filipenses capítulo 2, hermano, y usted lee Filipenses capítulo 2 y usted se queda asombrado si le presta mucha atención a lo que dice allí. Porque dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo, dice, en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios. Igual a Dios. Sino que se despojó a sí mismo tomando ¿qué? Forma de hombre. Y estando en la condición de hombre se humilló, ¿sí? A ser como un siervo. ¿Sí? Hasta la muerte, y muerte de ¿qué? De cruz. O sea, vemos el dolor, vemos la humillación, vemos el desprecio. ¿Sí? Y allí, hermanos, muchos no quieren entrar. Muchos no están dispuestos a sufrir por causa de Jesucristo. ¿Me entienden? Porque si estuvieran, hermanos, dispuestos a sufrir por causa de Jesucristo, hermano, sí, estuviera llena de iglesia. ¿Me entienden? Pero como no están dispuestos a sufrir por causa de Jesucristo, ¿sí? Las iglesias están vacías. Algunas están llenas, ¿sí? Donde han agarrado la visión, donde han agarrado, hermanos, el hacer la voluntad de Dios. Pero las demás, ¿saben por qué? A la iglesia, no voy a decir esto. Nomás van a llegar aquellos, hermanos, que sí están dispuestos. Aquellos que son fieles para con Dios. Aquellos que dicen, Señor, en las buenas y en las malas, yo te voy a agradar, yo te voy a servir. En las buenas y en las malas, yo voy a estar contigo, Señor. Voy a hacer de tu palabra, Señor, lo que tú me pides, Señor. Que yo sea el que sigue tus pisadas, Señor. Que me asemeje a ti, Señor, en el amor. Que me asemeje a ti, Señor, en el sufrimiento, Señor. Que me asemeje a ti, Señor, en el hacer milagros, maravillas, señales, prodigios, Señor. En echar fuera a los demonios, Señor. En dar libertad a los cautivos, Señor. Dar apertura de la cárcel, Señor. Sanar los corazones quebrantados. Que me asemeje a ti, me salve. Seguiré tus pasos, Jesús. Seré semejante a ti, Señor. Igual. ¿Sí me entienden? En lo que dice la Biblia. No vaya a querer ser como el Satanás le dijo a Eva, adentro de la serpiente, mira, ya que comas esto, vas a ser igualito a Dios. Conocerás el bien y el mal, conocerás todas las cosas. ¿Sí me entienden? Serás igual, o sea, vas a ser un dios, una diosa. No, nada de eso. ¿Me entienden? Dios es Dios, Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores. Y nosotros, hermano,
tenemos que ser, hermanos, ejemplo, hermanos, de las cosas que Él hizo aquí en la tierra. Amén. Lo demás, allá arriba, hermanos, se lo dejamos a Él. Porque Él es allá, hermanos, el soberano. Y Él es el soberano del universo, Él es el soberano, hermanos, de todas las cosas que hay arriba y abajo y de abajo. Amén. Y nosotros, hermanos, tenemos que parecernos a Él, hermano, en lo que corresponde a lo que Él vino aquí a la tierra. ¿Qué va a hacer con su prójimo? ¿Qué va a hacer con su hermano? ¿Qué va a hacer con su amigo? ¿Qué va a hacer con ese talento que Dios le dio para hablarlo, para trabajarlo con ese llamado? Usted solo sabe lo que va a hacer. Amén. Todos los amigos y los hermanos de las redes sociales, ustedes saben lo que van a hacer con ese talento, con ese llamado. Fuimos llamados para ser como Jesús, como la persona de Jesús. No nos podemos quedar, hermanos, así. No nos podemos quedar allí, hermanos, a medias. Te voy a terminar con esto, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Bueno, voy a leer desde el 7 para terminar con eso. Mas el fin de todas las cosas se acerca, ¿no? O sea, ya el final se está acercando, ¿no? Todo se va a acabar. Dice, sed pues sobrios y velad en oración. Dice, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, ¿verdad? Como el de Jesucristo. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Ahora note lo que dice el 10. Cada uno según el don, ¿cada quién? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a quienes. A él solo, lo guarde, lo cuide, lo entierre o qué. A los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, ahí hay multiforme gracia de Dios, hermanos, en el don que le ha dado el Señor. Y lo tiene que ministrar conforme Dios se lo ha dado. Y dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Dice, da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así es, hermanos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué le vamos a decir al Señor en aquel día? Usemos el don, hermano. Usemos el don, y con el don, ¿verdad? Y el llamado que el Señor nos ha dado, sí, muchos dones, no solamente tiene unos. En la Escritura a unos les dio 5, algunos 2, hermanos, algunos 1. Todos tienen algo, hermanos, y se parece a lo que Jesús dio. ¿Entienden? Y ahí viene. Y lo tenemos que ministrar conforme a la multiforme gracia del Señor. Ministre, úselo para la gloria de Dios. En este momento, Dios bendiga a los que están ahí en las redes sociales. Use el don, hermano, parezcase, hermana, a Jesús. Amigo, amiga, parécete a Jesús. Si no, haz esta oración conmigo, recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador, y sigue el ejemplo que Jesús te dio, que Jesús nos dio. Y diga, Padre, en el nombre de Jesús, en este momento me arrepiento de todos mis pecados. Hoy quiero recibir a Jesús como Señor y Salvador. Quiero abrir las puertas de mi corazón y dejarlo entrar, y que Él sea el Señor y el Salvador de mi vida, desde hoy para siempre. Ayúdame a ser semejante a tu Hijo, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Aleluya. Dios me les bendiga.
Nos vemos a la tarde a las 6 p.m. Bendiciones.